promesa que tú has establecido. Llegaremos, Señor bendito, de tu mano y confiando siempre en tu provisión y tu sustento en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta palabra de Hebreos 4 habla de una exhortación y exhortación tiene que ver como un llamado a despertar. Dice y arranca con ese temamos, ¿verdad? Un tema, una palabra que no se refiere a tener miedo, sino se refiere a activar esa geburá del deseo y del temor y la precaución, porque dice, no sea que permaneciendo, estando vigente, hermano, la promesa de entrar en el reposo de Dios, porque está vigente la promesa. Porque yo pregunto, ¿cuántos de nosotros ya están en reposo? ¿Cuántos de nosotros ya descansan? Muchos dicen, ¿para qué descansar ahora? Descansaré cuando acaben mis días. Pero resulta que el llamado del reposo, hermano, es un llamado hacia la tierra prometida. Y por lo tanto es una promesa de Dios activa que vamos a entender hoy que no se trata, el reposo no es no hacer nada. Porque si nosotros recordamos, dice en el libro de Génesis, creo que ya es en el capítulo 2, dice, y acabó Dios toda la obra que había hecho y reposó Dios en el séptimo día. Entonces, decía uno de los maestros que hablan acerca de estos versículos, decía, si en el séptimo día reposó Dios, pero también en el séptimo día culminó la obra, significa que no es que Dios estuvo sin hacer nada en el séptimo día, sino que lo que hizo durante el séptimo día o lo que hará durante el séptimo día es algo que se entiende como reposo de Dios. Y es más, en Shabbat, como hoy, es el día de reposo. Y no estamos sin hacer nada. Estamos aquí congregados, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que estar en el Shabbat consiste en hacer trabajo espiritual. Por lo tanto, el reposo no es no hacer nada. El reposo es aprender a tener un descanso interior. Por eso el tema es reposo del alma. Así le hemos titulado, porque va conectado con lo que los meraglim, los espías buscaban, mejor dicho, con lo que el pueblo de Israel buscaba. Más bien, lo que Dios le propuso al pueblo de Israel que lleguen a tener y que el pueblo de Israel mantenía esa incertidumbre de ¿será que llegaremos? ¿Será que habrá algo hermoso? Pero Egipto se veía bien, pero Dios nos promete una tierra y en el proceso de buscar esa tierra envían esta excursión de los espías que traen una situación de informe que provoca que el pueblo regresara al desierto y no vieran el reposo. Entonces, el reposo de la tierra prometida. Entonces, eso hoy lo vamos a llevar a lo contemporáneo. Dice ese versículo, no sea que aún permaneciendo vigente la promesa de entrar en el reposo, porque lo está, ya lo hemos dicho, la promesa de Dios de entrar en el reposo de Dios sigue vigente. El mundo tiene ruido. Este mundo es un mundo lleno de ruido, un mundo hiperconectado. Es un mundo donde usted tiene WhatsApp, tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook. ¿Qué más? Dígame usted que sabe más. LinkedIn, dígame otro. ¿Ah? No voy a decir Tinder, no. Ah, TikTok. Ah, ya, yo escuché mal entonces, hermano. Me confundí, escuché por allá. Pero hay redes sociales por doquier y hoy, y es tan contradictorio porque, lo voy a decir, es contradictorio porque al menos, si no me equivoco, alguien que conozca me puede confirmar, me parece que a nivel ministerial, me parece que en el ministerio, no sé si el Ministerio de Trabajo, ya está publicada una norma que habla de la desconexión digital, me parece. No recuerdo, pero al menos, por ejemplo, en mi empresa sí lo tienen como parte de las políticas internas el derecho a la desconexión digital. Es decir, que todos nosotros tenemos derecho a 12 horas diarias de desaparecernos del mundo virtual. Pero en la práctica, ¿verdad? Yo soy 24/7 de mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi área es estratégica, un área que necesita estar hiperconectado. Y sí, es emocionante estar, pero vamos al punto de que existe un anhelo consciente de la humanidad de que haya un reposo, haya una desconexión, de que pares el estrés de estar permanentemente pendiente de las situaciones.
Imagínense ahorita yo aquí predicando y teniendo que estar pendiente de que me pidan algo. Es más, está temblando esto, ¿sí? Porque hay ahorita remodelaciones y tengo que estar pendiente. Entonces, uno entra en una situación de ansiedad y tengo que estar pendiente de dos, tres cosas a la vez. Y ese mundo hiperconectado impulsa a la producción, ¿verdad? Antes todo era manual, las construcciones de todas las cosas que se hacían eran manual hasta que apareció la revolución industrial, que es la creación de productos industriales o de maquinarias industriales que permitían acelerar la producción, ¿no? Y poco a poco ese principio de esclavitud, que antes era tener a alguien que te dé haciendo todo, se transformó de forma, ¿no? Y la esclavitud, hablo de los tiempos de antes, pasó de ser una esclavitud forzada a una esclavitud voluntaria, ¿no? Si sabíamos eso. ¿Por qué voluntaria? Me acuerdo que una vez escuchaba la historia que decían que el problema de los esclavos era que si el esclavo se enfermaba, el amo tenía que pagarle la medicina. Y si el esclavo moría, el amo tenía que ver cómo invertir en su sepultura y ver qué pasaba con su familia, se le hacía un problema. Entonces se les ocurrió la idea de cómo hacer que el esclavo deje de ser un problema para él. Entonces inventaron el escenario relación de dependencia. Sabes que mejor yo te pago un sueldo, cosa que igual te tengo esclavo porque te tengo en un horario, pero los problemas de enfermedad, eso es tu problema. Tú te pagas con tu sueldo y si te pasa algo, tú verás cómo haces. Y así, por eso es que el escenario laboral, hace tiempo atrás, cuando inició la revolución industrial, era un escenario bastante esclavizante, ¿no? Los que conocen la historia, el escenario de feudalismo y todo eso, era bastante esclavizante, pero con los años, después del 1 de Mayo, la revolución laboral y todo esto, empezaron a aparecer los derechos y poco a poco esto ha venido transformándose, ¿no? Hasta que hoy en día tenemos muchas leyes que buscan proteger al trabajador para que sea considerado como un igual, ¿no? Un igual en un proceso de relación de dependencia o contrato, pero con derechos y altísimos derechos, hermano. Entonces son situaciones en donde, a dónde quiero llegar con lo que estoy diciendo, es el hecho de la conciencia humana, que el ser humano es consciente que necesitamos reposo, necesitamos tranquilidad. ¿No? Hay empresas que te ofrecen tranquilidad y gracias a Dios en la empresa que estoy, aquí jubilan. Aquí cuando cumples 20 años te hacen una fiestota, hermano, en el Bankers, donde te premian, donde te hacen una ceremonia, cuando en otros lugares a los 18 años te están votando porque cuidado llegas a los 20. ¿Sí? Acá llegas a los 25, te premian, es más, nos dan un obsequio que representa la antigüedad. O sea, es hermoso cuando uno puede experimentar que en este escenario existe una intención consciente de transformar la vida en una vida llevadera donde tú disfrutes lo que hagas. La lucha por el ambiente laboral exitoso es maravilloso, pero no ocurre en todo lugar, porque ahí viene la contradicción. La contradicción es que mientras hay una corriente que busca darte ese reposo en medio de la adversidad, existe la otra corriente que impulsa esclavízalo, no somételo, explótalo. Y vemos un mundo que se genera en medio de ese proceso tan conflictivo que estamos hablando del sistema, de los sistemas del mundo, que son sistemas que buscan, hermano, generar un conflicto interior, porque el sistema educativo, hermoso, sistema educativo, ¿cómo es? Inicial, primaria, secundaria, y todo un programa de formación para crear profesionales de éxito, y hermoso suena, pero en la práctica, muchos de los día a día se vuelven pesados para los estudiantes, para los padres, se vuelve costoso. Entonces es un programa del sistema del mundo que hay momentos que se disfruta, hay momentos que te generan ansiedad. Entonces es un sistema, el sistema financiero del mundo. Hermano, si bien existen instituciones que te facilitan la vida económica, pero te esclavizan mediante el impuesto, el interés. Entonces, tanto que podríamos hablar de los sistemas del mundo, el sistema político, el sistema de impuestos mismo de las naciones, que son escenarios que tienen como propósito llevar a un orden, es la intención, porque si tú das tu impuesto, pagas el IVA, pagas todos los salida de cap, todos los impuestos, en teoría, ese dinero sirve para que el gobierno pueda tener suficiente capital, invertir en obras y crear un buen vivir. Que tú tengas un país hermoso donde puedas pasear, donde puedas disfrutar de ambientes comunes que a nosotros no nos está ocurriendo. Entonces, volvemos a repetir el tema de que la promesa está vigente. Todavía Dios llama a vivir en su reposo,
Pero resulta que, disculpen la frase que es muy común en el medio, entre bomberos nos pisamos la manguera, porque somos humanos, somos ecuatorianos, pero aquí mismo, entre los ecuatorianos, hermanos, nos ponemos zancadilla para destruirnos entre nosotros por un egocentrismo, que lo único que lleva es a la destrucción masiva, porque yo velo por mi necesidad, por mi interés, cuido mis intereses y no caigo en cuenta que esto no es decisión de uno. Vea la historia de los Meragrín. 10 seres humanos vinieron a escandalizar a 3 millones y funcionó. Y 2 seres humanos querían calmarlos a los 3 millones, pero no lo lograron. Entonces vamos a decir que al final de cuentas, un grupo pequeño puede influenciar en masas. Entonces cuando creemos que mi decisión es para mí solo, no lo es así. Nunca las decisiones solo me afectan a mí. Yo pienso cuidar mis intereses para evitar y no me importa el resto. Es lo que piensan muchos a nivel latinoamericano incluso. Y resulta que en la práctica esa forma de pensar solo trae golpes porque cuando afecto mí o protejo lo mío, mi egocentrismo, estoy lastimando a muchos y resulta que nos olvidamos que los seres humanos somos parte de una conciencia colectiva. No puedo pretender que si yo vivo mal con mi familia, no puedo pretender que ese problema es solo de mi familia y no va a afectar a mi barrio. No puedo pretender que eso no le afecta a la ciudad, al país y al mundo. Porque si yo tengo problemas en mi familia, eso sí o sí afecta por conexión, ¿verdad? Hacia el resto de Adán, porque todos somos Adán. Y entonces no puedo olvidarme de ese detalle. Entonces, ¿eso para qué? Para el hecho de, sobre todo, la gente que tiene la oportunidad de pensar en el bien común y no lo hacen. Que pretenden pensar en el bien común y piensan en su propio beneficio, y no es cierto, porque nunca existe un beneficio único solo para mí. Lo que yo decido afecta a todos. Y son leyes que ocurren. Entonces, hermano, aquí la historia de estos Meraglim, de los exploradores convertidos en espías, aún es tomada en el libro de Hebreos, libro del Nuevo Testamento, porque aquí nos está exhortando a tener la precaución de que la promesa está vigente, la promesa del reposo, pero resulta que todavía puede ocurrirnos como ocurrió en aquella vez. ¿Qué ocurrió? Que la gente tuvo miedo y por miedo a la bendición no entraron a la tierra. Entonces, la otra vez hicimos también una prédica. ¿Cómo se llama la prédica, siervo? Sin miedo al éxito, papi, así me dijeron. No era así, ¿no? Bueno. Entonces, cuidado, hermano, cuidado. El anhelo de ir hacia una tierra prometida se ve frustrada por los escenarios del desierto. ¿Qué va a pasar qué pasó en el desierto? Esta parashá, Shelach Lecha, que habla acerca de estos Meraglim, y hay que entender, los 10 que hablaron de una forma versus los 2 que hablaron de otra forma, son, ¿cómo es la palabra que está ahorita? Estamos nosotros entendiendo, arquetipos, porque son arquetipos, son modelos, ¿verdad? Que actúan en nuestra alma. En otras palabras, aquí adentro de nuestro corazón tenemos de los unos y de los otros, todo el tiempo. Y qué situación tan desbalanceada que sean 10 contra 2. Entonces, eso es muy importante. Ahorita se me olvidó algo que me quería venir a la mente, que cómo era. Pero más o menos la idea es así, que hablar en negativo es mucho más poderoso que hablar en positivo desde la perspectiva del daño que se puede provocar. En otras palabras más sencillas, es más fácil destruir que construir, ¿verdad? Construir implica un proceso organizado de esfuerzo. Construir va contra corriente. Transformar para bien va en contra de la corriente. Pero en cambio, destruir, lastimar, causar daño, boicotear, lastimar, etcétera, eso va a favor de la corriente del mundo. Por eso es que, y eso está diseñado a propósito, porque la intención nuestra es caminar contra corriente, ¿verdad? Que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero si nosotros no somos camarones, sino que somos peces con escamas y aletas, entonces avanzamos contra corriente porque podemos hacerlo. Y mientras más conscientes somos de las herramientas que Dios nos da, podemos hacerlo. Si usted baja la guardia,
y deja de andar contracorriente, necesariamente va a retroceder. Y una vez decíamos que eso es parecido al dinero en el banco. Si usted deposita el dinero debajo del colchón, al día siguiente usted es más pobre, porque después de un día el dinero vale menos. Y después de un mes vale mucho menos. Y después de un año ni se diga, porque el dinero se va depreciando por causa de la inflación. Entonces, cuando usted deja las cosas quietas, pierde. Si usted deja de estudiar la palabra, si usted deja de orar, deja de meditar, deja de asistir a las reuniones, usted empieza a enfriarse sí o sí. Esa es la ley de este mundo. Mientras te quedas asentado, como le pasó a Jacob, y pausas tu proceso consciente de crecimiento, retrocedes. Y no porque tú estés retrocediendo, sino porque todo el mundo avanza y te van dejando atrás. Entonces el dinero le pasa lo mismo y al escenario del mundo le pasa lo mismo. Por eso es que tenemos que ser conscientes de que no podemos detenernos, como Jacob que dijo y se asentó, sino mantenernos en un constante crecimiento de disciplina. Por lo tanto, esa lucha interna que habla de esa construcción complicada, pero que da sus resultados, tiene que ser para nosotros una motivación. No significa de que no tengamos descanso, porque el reposo del cual vamos a mencionar está relacionado a ese reposo interior que nos permite disfrutar en medio de la adversidad y sentir un reposo del corazón, aun cuando las cosas parezcan hostiles en nuestro entorno. Entonces, el desafío de esta porción o de este tema que hoy estamos tratando, no se trata solamente de llegar a la promesa. Ahorita el desafío, porque estamos en la porción Shelach Leja, no es llegar a la promesa, porque cuando ya lleguemos a esa porción hablaremos de llegar a la promesa. El desafío ahorita es alertas, porque pueden haber cosas que nos están impidiendo avanzar. El sistema del mundo te hace engaños. Tú crees que avanzas. Vas creciendo, te vas graduando, tienes una profesión, tienes otra profesión y tú sientes que estás avanzando. De acuerdo, pero recuerda que lo que nosotros conquistamos en este mundo siempre tiene que estar relacionado con lo espiritual que hacemos con ellos. Son herramientas. Mientras yo crezco en el entorno del mundo, es decir, acaso mi profesión y voy conquistando en trabajos escalando puestos, eso es muy bueno. Sin embargo, el propósito de aquello es tener una posición para seguir transformando chispas de luz, liberándolas. Si yo subo de operario a supervisor, no es para maltratar a la gente, porque eso va a representar alimentar las cáscaras de oscuridad conocidas como clipot. Si yo asciendo es para tener visión estratégica y poder motivar al equipo que trabaje de una manera mucho más motivada en medio de un escenario agradable. Y así, a medida que voy escalando, ese es mi trabajo. ¿No? Uno tiene que entender que un puesto no es para yo sentirme, lo logré por mi esfuerzo. No, hermano. Está bien que es verdad el esfuerzo, pero acuérdate lo que dice la Escritura, que es el Señor el que nos da el aliento de vida para hacer riquezas. Por lo tanto, mientras nosotros somos bendecidos, tenemos que ser conscientes y agradecidos de ello y entender que toda bendición es una herramienta para seguir haciendo el trabajo espiritual. Entonces vamos a entrar en este tema, son como 7 puntos rápidos que vamos a tocar y arranquemos el primer punto. Dice el libro de Hebreos lo siguiente: por lo cual, esto es Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, donde me probaron y donde vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso en el versículo 1 del capítulo 4 dice, temamos pues, cuidado, el reposo está vigente, pero cuidado alguno de nosotros esté siendo retenido y resulta que no lo estemos alcanzando. ¿Por qué? Porque puede estar pasándonos algo en nuestro desierto que no nos está permitiendo ver de manera adecuada. Entonces, en este escenario de lo que está relatando el libro de Hebreos,
Vamos a recordar un poco de la historia, lo que dice Bamidbar o libro de Números en el capítulo 13, verso 2, que ayer se lo leyó. Cuando Dios, ¿qué le dice a Moisés? Envía para ti, Shelach Leha. Moisés le dice, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. Ahora, yo estaba leyendo porque ayer el pastor que estaba explicando y me puse a investigar un poco. En ese momento, en ese instante, todavía Moisés no había tenido la visión de la tierra, no la había visto, porque más adelante, antes de que muera, es que él sube al monte Nebo y él puede ver, pero antes no la había visto. Pero Moisés, por su nivel de alma, él tenía expectativa de la tierra. Entonces, en esa expectativa de Moisés, él escoge a gente, por eso envía para ti, ¿sí? Escoge gente porque finalmente el pueblo de Israel era parte de Moisés. Entonces Moisés, él tenía su expectativa de la tierra, pero por algún sentido espiritual, el pueblo no estaba convencido en el mismo nivel que Moisés. Moisés sabía que habían cosas espectaculares. Lo que Moisés quería es ver las cosas espectaculares. No cuestionaba. Su anhelo era deleitarse con las maravillas de la tierra. Por eso él llama a los príncipes, no llama a oficiales. No dice, a ver, pueblo de Israel, escójame especialistas en espionaje porque necesito gente. No, eso no. Él elige príncipes, príncipes de cada tribu, gente importante. O sea, no era un proceso técnico de levantamiento de avanzada para descubrir dónde está la vulnerabilidad de la guerra, para nada. Lo que pasaba es que Moisés estaba emocionado por la tierra que estaba al frente y él lo que quería era que el pueblo se conecte con esa emoción. Entonces dice, elige príncipe y les da la instrucción. Ayer el pastor explicó todas esas instrucciones que eran códigos. Códigos, porque si Moisés pisaba la tierra, seguramente Moisés iba a hacerlo así. Miraba la tierra y él seguramente, todos veían ahí un charco de agua y Moisés veía en cambio mar de cristal. ¿Sí? Todo el mundo veía unas montañas sucias y Moisés ¿qué veía? Tierra que fluye leche y miel. Todos veían ahí una palmerita y Moisés ¿qué veía? El árbol de la vida y la decencia de toda la provisión y el sustento divino. Entonces Moisés estaba conectado con lo espiritual. Y lo que quería era que los demás vayan y vean con los ojos que él tenía, que la gente vaya y aplique la estrategia y regrese, hermano, transformando visualmente lo que estaba allá. Que un gigante, ¿sí? Entonces no quería que vean el gigante, sino que él quería que vean la gloria de Dios que se iba a revelar. Entonces, ¿qué pasa? Que en el principio, como hemos leído, dice, envía para ti hombres que exploren. La intención original era explorar, no espiar. O sea, explorar, ¿qué significa? Ellos tenían que ir a descubrir la abundancia, no cuestionar. Descubrir la abundancia, verla, convencerse emocionalmente para luego contarle a los demás la maravilla de la tierra. Esa era la idea. Era una misión de gratitud, era una misión de reconocimiento, no de evaluación. La idea era que reconozcan, es decir, oye, es cierto lo que dice Dios. Moisés estaba tan convencido que Moisés sabía que esa tierra estaba llena de un montón de gente porque Dios le había dicho y conquistarás la tierra y el Jebuseo y el Eteo y el Cananeo y toda esa gente, Dios le había dicho que los iban a... Sabía Moisés que desde el punto de vista físico esa tierra estaba pululada de un montón de gente que no debía estar ahí. Y eso no era el problema. Moisés estaba convencido que por encima de todo eso estaba el poder de Dios y esa tierra les pertenecía porque es una tierra conectada. ¿Por qué la tierra de Israel es importante? Porque la tierra de Israel, donde está la cueva de Macpelá y todo eso, es una tierra donde está conectado el, el portal espiritual del mundo físico al mundo de Yetzirah. Eso creo que sí, ya lo entendemos. ¿Sí? La tierra de Israel, lo repito igual para tenerlo claro, ¿por qué es tan importante la tierra de Israel? ¿Por qué cuando los cristianos celebramos, cuando Cristo venga en la segunda venida, y todos cantamos, ¿no? ¿Y cómo es la canción? Y Jesús se postará en el monte de los olivos, como es la canción, y reinará sobre toda la tierra. Y esa es una profecía. La profecía dice eso. Y descenderá sobre el monte de los olivos, la tierra se partirá en dos. ¿Por qué es tan importante que el Mesías tiene que llegar a Israel? Porque la tierra de Israel es el lugar donde estuvo el huerto del Edén, donde estuvo la cueva de Macpelá, ¿está? Es decir, es el portal de conexión al mundo espiritual
En otras palabras, es el lugar donde conectamos de este mundo físico al universo de Yetzirah, universo espiritual de la formación. Según las enseñanzas místicas de Arizal, dicen que la cueva de Macpelá es el lugar por donde atraviesan de entrada y de salida todos los brujot, todos los espíritus humanos. ¿Sí? Por eso es que dicen que la cueva de Macpelá muy probablemente es esa cueva de luz que ven cuando alguien está cercano a la muerte y que dice que ve un túnel al fondo. ¿Sí? Una luz en el fondo generalmente lo relacionan con esa cueva. Parece que el ser humano tiene Nefesh, Ruach y Neshama, y en el libro de Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, significa que cuando uno muere, si bien el Nefesh queda atado a las cenizas del cuerpo, ¿sí? Pero su información asciende de una manera mística y el espíritu, el Ruach, tiene que subir a Dios a través de un portal, y ese portal, la cueva de Macpelá. Bueno, y hay muchos temas místicos con respecto a ello. Entonces, la tierra de Israel es importante, muy importante. Y la misión, como decíamos, de Moisés era mirar esa tierra, era una misión de ser agradecido y de reconocer las maravillas que iba a encontrar allí. Claro, crudas, crudas sí. Es como una obra de arte en proceso, ¿no? Claro, porque estaban ahí esta gente que tenía que salir. Era un proceso, una tarea de celebrar lo que Dios había prometido. Sin embargo, ellos, los 12 que fueron, los 10 de los 12, en lugar de venir con una celebración, con bombos y platillos, convirtieron la promesa de Dios en un proceso de juicio. Juzgaron, crearon un tribunal y comenzaron a decir es verdad, pero, y encontramos esto, y todo un tema donde cuestionaron la promesa de Dios. Entonces, en este diagnóstico, donde el libro de Hebreos nos cuenta la historia cuando dice, como dice el Espíritu, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como una provocación. Todo este versículo que leímos se extraen tres situaciones fundamentales que condenaron a los Meraglim y al pueblo de Israel cuando vieron esta situación y trajeron el informe. Primera condena que ellos experimentaron desde el interior: corazón endurecido, porque lo dice la palabra. Dice en Hebreos, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones. Por lo tanto, está declarando Hebreos que una de las primeras cosas que le pasó al pueblo de Israel en ese momento es un corazón endurecido. Significa que si nosotros hoy, en este mundo, queremos ver y tener un reposo, lo primero que tenemos que cuidar no es de un corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido? Es la calcificación de la percepción espiritual. Y me voy a poner un poco místico ahorita, un ratito solamente, permítame, disculpe, me voy a poner medio místico, ¿no? Según si pongas a investigar, se dice que una de las glándulas del cuerpo, voy a poner más que místico, conspiranoico, ¿sí? Más que místico, conspiranoico, pero es emocionante. ¿Cuál? Ya dicen que dentro de los órganos del cuerpo, en el cerebro, existe una glándula que es muy importante. Ya los que han leído han de imaginar cuál es. ¿Cuál es? La glándula pineal. La glándula pineal es una glándula pequeñita que está en el centro de la mitad en medio. Y allí en medio, hermano, está la glándula pineal. La glándula pineal es el órgano del cuerpo humano que está capacitado para la recepción de lo sobrenatural, para la recepción de todo lo que es disruptivo. Sin embargo, y aquí me pongo un conspiranoico, dicen los entendidos, yo todavía estoy en ese proceso de hacer la prueba, que muchos de los elementos de este mundo físicos están diseñados para calcificar la glándula pineal. ¿Cuáles son esas cosas que calcifican la glándula pineal? El flúor. Dicen que el exceso de flúor en la pasta de dientes es un químico que afecta y calcifica, es decir, como que la recubre de una membrana que la calcifica a la glándula pineal. ¿Qué más? Aquí va directo al grano para los que les encanten esos temas. El exceso de azúcar refinado. En otras palabras, esos alimentos muy dulces, las galletas, los cornflakes, todo eso, y los, ¿cómo se llaman? Los carbohidratos extra procesados,
son elementos que generan azúcar en el cuerpo, glucosa y todo eso que usted sabe que desde el punto de vista de salud uno cree que solamente causan sobrepeso, pero según todo este proceso dicen que además provoca calcificación de la glándula pineal. Y la tercera que yo recuerdo de memoria es el tema de los metales pesados. Metales pesados, no recuerdo cuáles son ahorita, pero está relacionado con la toxicidad del ambiente, con lo que tomamos a veces en las bebidas. Entonces, por esa razón, estas personas que estudian eso recomiendan un proceso de limpieza. ¿De limpieza en qué? Suspende el flúor, no comienza a comer sano, no comas tantas cosas procesadas, come cosas naturales. Recuerdo que la nutricionista siempre dice, cuando vayas a comprar un producto, mira si los ingredientes son mínimo, o sea, máximo 3. Si tiene más de 3 ingredientes, eso ya está procesado y ya no tiene el mismo efecto. Es como la mantequilla, por ejemplo, usted va a comprar la margarina y la margarina tiene un montón de cosas menos vaca, hermano. En cambio, cuando usted va a comprar la mantequilla, que es distinta, esa sí tiene solo 2 ingredientes, que es leche de vaca y no sé qué otra cosa. Lo mismo con el queso. Yo me sorprendí eso porque decían el queso, no, quesito rico. Vaya, busque los quesos. Hay quesos, hermano, que tienen todo menos leche de vaca. ¿Sí? Y en cambio, hay otro queso que es más sano, que sí dice leche de vaca y cuajo, nada más. Entonces, todo eso es como que parte de cosas que no nos damos cuenta y vivimos en un mundo que trata de intoxicarnos para bloquear. Ahora, ¿por qué lo menciono y digo conspiranoico? Porque esto es un poco físico, pero esto físico está conectado con lo espiritual. Porque hablando de un corazón endurecido, ¿qué es el corazón endurecido? Es la calcificación de la percepción espiritual, es la clipanoga solidificada, cáscara que impide ver la luz. Por ejemplo, acuérdense, ¿qué era clipanoga? ¿Se acuerdan que hablábamos de las clipot hace un tiempo atrás? Y decíamos que las clipot más potentes, que el fuego envuelve, la nube envolvente, los otros 3 clipot, que siempre me olvido. Esas 3 clipot son clipot negativas. Por ejemplo, la furia. La furia exorbitante, eso tú no la puedes aceptar. La furia exorbitante tienes que transformarla, ¿no? Porque no puedes quedarte con una reacción furiosa. Entonces, significa que si yo soy alguien que me enciendo como fosforito, yo no puedo mantener eso porque eso me va a consumir, me va a destruir. Eso no es clipanoga. Esa es creo que es el fuego envolvente. Entonces, te consume por dentro. Entonces, tú tienes que recanalizar esa energía en algo distinto. En cambio, clipanoga, ¿qué es? Por ejemplo, el dinero. El dinero es una clipanoga porque el mismo billete te puede servir para corromper o para bendecir. Tú decides. El trabajo, ¿sí? Porque el trabajo te puede servir o para egocentrismo o para transformar chispas. Y así todo, hermano, venir a tocar instrumentos en la iglesia del Señor te puede servir o para presumir que eres el tecladista o para realmente transmitir un servicio a Dios y tener unción. O sea, clipanoga, que es a todo lo que existe en este mundo, que lo mismo sirve para lo uno o para el otro, todo depende de la conciencia. Entonces, el primer punto del endurecimiento que no ves la prometida y que no entras en el reposo de Dios es un corazón endurecido que tiene que ver con calcificar la clipanoga, es decir, la congelas hacia el mundo negativo. Quieres plata porque necesitas tener para pagar y punto. Y estás con eso y tú quieres que te suban el sueldo y no te importa nada más. Pero en cambio, cuando ya entiendes que detrás del dinero, el dinero es una vasija de bendición espiritual y que cuando tú actúas con conciencia, esa bendición se abre, etcétera, etcétera. Entonces tú abres tu percepción espiritual a un nuevo nivel de entendimiento. Los Merajlín tenían corazón endurecido. Y ellos, justamente en el momento que llegaron a la tierra, su corazón no les permitía cumplir la tarea de Moisés. Moisés les dijo, a ver, duales o unificados, vayan y vean. La gente es grande o pequeña, la ciudad que es hermosa o fea, la luz es clara o oscura, no sé, todo decía arriba, abajo, 1, 2. Hay árbol. Y el pastor decía ayer, ¿verdad? Que ellos tenían que ver si el árbol de la vida estaba allí. Van a poder ver el árbol de la vida, hermano, si lo primero que llegaron a pensar es un montón de cosas de su egocentrismo, entonces no tuvieron la capacidad de tener percepción espiritual y entender que el árbol de la vida sí estaba allí, delante de sus ojos. Estaban en la tierra que conectaba el portal dimensional entre el mundo físico y el mundo celestial. ¿No lo vieron? No lo vieron, vieron que los gigantes y yo soy un grillo. Y eso es lo que vieron. No vieron, hermano,
el poder de Dios que podía descender delante de ellos, el poder del conocimiento y de la conciencia. ¿No lo vieron? Entender que cuando tú tienes entendimiento, tienes el poder de hackear el sistema. Ellos no lo vieron, porque tenían un corazón endurecido. Nosotros no somos de esos, ¿verdad? Nosotros sí tenemos un corazón abierto al entendimiento. Segundo punto que Hebreos hace énfasis, cuando dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ese es uno, vagando en el corazón, no conocen mis caminos. Entonces uno dice, pero si estaban como Moisés, pero si Moisés los sentaba y les daba la clase, y todos los Shabbat venía la presencia de Dios y se abría, y todo lo que hemos escuchado, entonces ahí viene la explicación. No es lo mismo escuchar de Dios que escuchar a Dios. No es lo mismo conocer de la palabra que caminar en sus caminos. No es lo mismo tener un conocimiento teórico que una vivencia práctica. Entonces, si hay un mandamiento que te dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ay, qué lindo. ¿Y qué significa eso? O sea, bendícelos, incluso dale sustento y un montón de cosas relacionadas al respecto, pero en la práctica tú no les das dinero, no los sustentas, no ayudas, entonces no estás caminando, no estás viviendo. Otro ejemplo, el diezmo, que siempre hablamos del diezmo. Por ejemplo, yo lo he puesto a prueba muchas veces. El tema del diezmo. Si tú sabes que el diezmo es una protección, es una revelación de Dios para proteger nuestras finanzas, entonces, si tú haces eso y ya lo sabes en la mente, ahora practícalo. Es decir, cuando te llega un ingreso, arráncale la 10ª parte que se va a corromper antes que te la quiten, ¿no? Y la arrancas y la elevas, la entregas como diezmo. Entonces, lo que haces tú es sacar la parte que se va a podrir y la entregas para que sea elevada en un escenario espiritual y no se pudra. Si, más o menos, si se queda esa 10ª parte en tu ingreso, va a podrir todo. Pero si tú la arrancas y la entregas a algo celestial, ese diezmo se bendice allá y te protege a ti tu 90%. Entonces, no se trata solo de creer o de, sí, suena bien, sino de probarlo y de experimentarlo y de darse cuenta de lo que pasa. Entonces dice, el conocer de los caminos, vagar en el corazón implica tener información sin transformación. Cuidado. Entonces, eso es otro de los problemas que ellos tuvieron. Y la tercera cosa que Hebreos dice, hace referencia, es incredulidad, falta de confianza. Porque en Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el mensaje oído porque no lo acompañaron con fe de los que lo oyeron. Nosotros también hemos escuchado la promesa. La tenemos. El Mashiach, el Evangelio y todas las buenas nuevas del Evangelio es una conexión a la tierra prometida, a la era mesiánica y todo lo que va a venir, pero nosotros la hemos tomado con fe. Y eso es una ventaja que tenemos. Pero allá muchos de ellos no la tomaron con fe. Y como dice aquí la explicación, el problema de la incredulidad del pueblo no es el tema de que no escucharon lo que Dios hablaba o que no escucharon lo que Moisés le decía. El problema es que hubo una desunificación entre el mensaje y la convicción. Entonces, ¿de qué sirve que yo te digo lo que va a pasar si tú no estás convencido? ¿De qué sirve que la Biblia nos revele los secretos del cielo? Tú no estás convencido. Usted dice, ¿qué es la fe? La fe es creer en Diosito. No. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la escritura sí te dice, esto te va a pasar si haces o no haces esto. Si tú tienes fe, tú tienes que tener certeza en lo que esperas, convicción en lo que no ves aún, porque sabes que va a pasar, porque la palabra te lo dice. Entonces, cuando ellos escucharon de Dios que les daría la tierra prometida, qué bonito sonó, pero no hubo fe, no hubo certeza. En cambio, Moisés, en Caleb y en Josué, sí hubo certeza, porque ellos sí decían, pero son pan comido. Uy, que son gigantes, dice, yo me veo como un grillo, dice, y así éramos delante de ellos, eran grandotes.
Y decía el otro, en cambio, sí, tienen 15 metros, pero nosotros le vamos a dar palos, un pan comido, con Dios todo lo podemos. Eso es convicción, eso es certeza. Es como el versículo de Jesús cuando dicen que Yeshua, vamos al otro lado. Bueno, todos en el barco y comienza la tempestad y todo el mundo aterrado, nos vamos, Señor, perecemos. Y dicen ahí, ¿cómo que perecemos? Y parafrasean, como que Yeshua se levanta y dice, yo les he dicho, vamos para perecer en el agua, vamos que cruzaremos al otro lado. Entonces, esa es la diferencia entre el mensaje y la convicción. Si Yeshua dijo, cruzaremos al otro lado y hay una tormenta, agárrate, hermano, disfruta del paseo, porque tú en ese rato lo único que estás, el Señor dijo que llegaremos al otro lado. ¿Cuál es el problema? Nunca dijo que en el trayecto iba a ser suave y hermoso. Solo es que vamos a llegar. Entonces, era agarrarse duro y nada más. Entonces, mojado sí, parte del proceso. Entonces ya depende de cada quien si aprende a disfrutar el proceso. Entonces, esta es la certeza y la convicción que tiene que ir acompañado. Entonces, y por eso es importante lo que voy a decir a continuación. Suena duro, pero para la gente madura hay que entender que por eso es importante para nuestro corazón poner a prueba las leyes de Dios. Así dicen. ¿Y a qué nos referimos? Por si acaso, no es desafiar a Dios, sino, incluso Dios mismo dice, pruébenme en esto, dice Dios. Pruébenme en esto, a ver si no abriré la esclusa de los cielos hasta que sobre y abunde. Entonces dice, hagan la prueba. Entonces, te va a leer los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de pagar al jornalero a tiempo. Haga la prueba. Si usted quiere, páguele atrasado y vea qué le pasa. Luego páguele a tiempo y experimente lo que pasa. ¿Sí? Entonces, o si no quieres arriesgar, comienza a cumplir los mandamientos de Dios, lo de los polluelos, lo que puedas. Y vas entrando en eso y tienes que sentir que a tu alrededor hay cambios. Entonces, cuando comienzas a ver esos cambios, eso te da convicción, porque dices, es verdad, funciona, ¿no? Y no es dudar de Dios, es convencer a tu parte negativa, porque nosotros humanos tenemos una parte convencida y una parte que siempre va a estar cuestionando. Entonces, la parte cuestionadora tiene que ser sometida y lo podemos hacer mediante eso de póngame a prueba, dice el Señor. La promesa permanece abierta, hermano. Ahora sí vamos al siguiente punto. La promesa permanece abierta porque dice en el libro de Hebreos, por tanto, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La promesa del reposo está vigente. El fracaso de los Meraglín no cerró la promesa. El hecho de que cuando ellos lloraron y gritaron, dice que como el pueblo lloró esa noche, Dios decretó, sé que lloran por gusto. Entonces decreto que a partir de ahora, todos los años, el 9 de Ab, van a llorar por gusto. Y por eso es que dice que el pueblo, cada cierto tiempo, los 9 de Ab, les pasan cosas, ¿no? Destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, la persecución y expulsión de España, la Primera Guerra Mundial, consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que un montón de cosas les ha pasado en esa fecha al pueblo de Dios y nosotros conectados con ellos. Por lo tanto, a pesar de que existe este Tishu B'Av o 9 de Ab, no anula la promesa porque Yeshua viene a darnos a nosotros ese camino abierto. El destierro del pueblo a Babilonia por 70 años tampoco lo eliminó. Y el Arizal confirma en sus escritos, escuche esto porque nosotros estamos escritos aquí, dice que desde la perspectiva de la rectificación de las almas, dice, todas las generaciones descendientes de los hijos de Israel en cada generación tienen la oportunidad de liberar las chispas de luz de las clipot cada vez que tienen la oportunidad de experimentar otra vez lo que experimentaron los Meraglín. Es decir, que nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a estar enfrente de nuestra promesa y vamos a tener que hacer una observación y vamos a ser probados a ver cómo la ves. Si la ves con ojos de explorador o con ojos de espía. Y si tú haces bien el trabajo, entonces vas a hacer una rectificación de eso.
Entonces, ahora vamos con qué es el reposo, hermano, para conectar. El reposo no es ausencia de actividad. ¿Qué es el reposo a nivel SOT? El reposo, dice, es el estado en que las fuerzas contrarias dejan de presionar al alma. ¿Por qué? Porque encontraron un anclaje desde lo eterno. ¿Cuál es ese anclaje, hermano? Básicamente el entendimiento. En el Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas de reposo que pastorean y que me dan descanso son aguas que descienden espiritualmente del río del Edén, el Edén supremo, que es la comprensión, el nivel de Binah. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Que el reposo conecta espiritualmente con el entendimiento. Una persona que tiene entendimiento desciende reposo. Entendamos una cosa ahora, el reposo de Dios viene del cielo, no lo creamos nosotros. El reposo verdadero viene de arriba, no es algo que nosotros lo elevamos, no. El alma humana que intenta construir su propio reposo con sus propias manos, desconectado del principio que estamos mencionando ahorita, solo crea un placer momentáneo que caduca, un éxito que no satisface, un logro que no llena. Una persona que se esfuerza por estudiar y sacar profesión y se olvida de que lo más importante es el entendimiento, y si yo no tengo primero el entendimiento de las cosas espirituales y luego actúo conectado al entendimiento, pues mi satisfacción es provisional, no va a ser permanente. Por lo tanto, el misterio del reposo está conectado principalmente con el entendimiento de las cosas celestiales. Si yo entiendo los por qué, los para qué de Dios, a medida que los voy entendiendo, entonces yo voy encontrando reposo. Por eso es que no es tan sencillo, porque no es tan sencillo entender los por qué y los para qué de Dios, porque están en Dios. Pero cuando yo al menos alcanzo con confianza y confío en que Dios tiene un por qué y para qué bueno para mí, entonces yo entro en un reposo desde esa perspectiva. Y a medida que me esfuerzo por comprender, me va dando tranquilidad cuando yo conecto con esos propósitos celestiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene reposo y alguien que vive en el desierto sin reposo? Vamos a leer 7 diferencias. Primera diferencia, el que tiene reposo tiene una visión multidimensional. Es decir, tú ves ese micrófono y tú entiendes que ese micrófono tiene mundo físico y mundo espiritual. Y el mundo espiritual tiene muchas cosas. Hay una persona que lo fabricó, hay un propósito celestial por el cual se creó. Tú sabes que ese micrófono está conectado a múltiples dimensiones al mismo tiempo. Esa es una persona que empieza a tener reposo, porque si el micrófono deja de funcionar, tú comienzas a ver desde otra óptica, ¿no? En cambio, el que no tiene reposo solamente lo ve lo físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Deja de funcionar o funciona mal, te irritas, micrófono que no sirve. Pero en cambio una persona que ve múltiples dimensiones y deja de funcionar, tú comienzas a ver, tiene que haber un porqué, tiene que haber un propósito, algo está pasando, ¿sí? O vamos a decir en lo cotidiano, ¿no? De repente un aguacero terrible que nunca pasa aquí, ¿no? Y en pleno verano, hermano, un aguacero terrible y desciende y inunda la ciudad. Una persona que tiene reposo entiende que algo está pasando a nivel espiritual. No, algo Dios está purificando. Una persona que en cambio no tiene reposo, lo único que hace es tener miedo. Segundo elemento, una persona con reposo actúa desde la promesa de Dios. Es lo primero, Dios prometió y yo confío. Una persona que no tiene reposo, en cambio, actúa desde el miedo. Uy, yo no sé qué vaya a pasar, mejor no lo hago. Entonces, por eso es que el que tiene reposo se atreve, porque sabe que Dios va con él. Una persona que en cambio no logra tener esa convicción, no se atreve porque tiene miedo, miedo al éxito, miedo al fracaso. Tercer elemento, la persona con reposo es alguien que tiene una identidad conectada al pacto, sabe quién soy en Cristo. Yo sé que soy un llamado de Dios, sé que la tierra de Dios es heredad para mí. Cuando venga el Mashiach, yo sé que voy a ser elevado como sacerdocio en el pueblo de Dios espiritual y vamos a gobernar junto con él durante la era milenial. En cambio, el que no tiene reposo, me enfermé, voy a morir y después de la muerte, ¿qué será? Una persona que no tiene reposo es alguien que basa su vida
simplemente en el presente físico y tangible. ¿Qué más? Cuarto, uno que tiene reposo es alguien que tiene un conocimiento unificado entre lo que entiende y lo que siente. Es decir, no solamente aprende, sino que también experimenta y lo siente en el corazón. Yo sé las leyes de Dios, pero también las siento porque camino en ellas. En cambio, una persona que no vive en reposo es alguien que escucha, escucha, escucha y nada pone en práctica. No hay convicción. Simplemente entra por aquí, sale por acá. Quinto, una persona que tiene reposo es alguien que avanza con determinación y certeza en Dios, con fe, aunque sea difícil. Una persona que vive en un desierto es aquel que se paraliza cuando ve los anaquín, cuando ve los gigantes, los obstáculos, como lo veían los meragrim. 6. El que tiene reposo habla de su futuro con propósito. En un futuro yo seré exitoso. No, pero el país se cae en pedazos, hermano. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el problema? En medio de este caos yo tendré la bendición de Dios. Una persona que sabe y vive en reposo interior, entiende. A tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En cambio, el que vive en un desierto, vive en una agitación crónica sin destino. Uy, no, yo no quiero hacer eso porque si elijo la profesión, si quiero ser juez o abogado, me van a matar, porque si quiero ser policía, me van a matar, porque si quiero ser doctor, me han de matar, porque si quiero ser... Pero en cambio, una persona que vive con esa convicción, hermano, no importa, yo estoy en Dios y las cosas van a ser diferentes en el camino que yo llevo, porque yo soy el que siembro y yo soy el que cosecho. Entonces, resumiendo, estos 7 estados, uno que tiene reposo, ¿qué tiene? Visión multidimensional, acción desde la promesa, identidad en el pacto de Dios, conocimiento unificado de la mente y de la experiencia. 5, avanza con fe. 6, habla positivo de su futuro. Y 7, me olvidé de esa, tiene al Shabbat como un estado interior permanente, vive en reposo en el corazón. En cambio, el otro, que no tiene reposo, ve solo lo visible y lo tangible, lo físico, siempre actúa por miedo. 2, 3, su identidad se basa en el rol presente, es que yo soy vicepresidente, yo soy gerente, es que yo soy... Y esos estatus se pueden romper. 4, su conocimiento es solamente información sin transformación real. 5, se paraliza ante el miedo de los enemigos que ve, los obstáculos. 6, habla mal de su futuro, ¿verdad? 7, vive en un tema crónico con ansiedad, vagando sin un destino claro. Entonces, todos estos elementos, hermano, a nosotros nos quitan la paz. Y en medio de este proceso, esto es sacado del Midrash, aparecen siempre 4 ladrones del reposo. ¿Cuáles son esos 4 ladrones con los que lidiaron los meragrim? El primer ladrón a guardar el reposo para los espías fue el miedo a perder su rol actual. Eso lo explica el Midrash. ¿Qué significa eso? Que ellos sentían que si llegaban a la tierra prometida, los iban a bajar de su estatus, los iban a cambiar, ya no iban a ser príncipes. Entonces, por eso mejor sé que no quiero la tierra prometida. El miedo a perder su rol actual. Más o menos, imagínense como que lo que nos pasa ahora, ¿no? Tengo mi estatus, mi trabajo, ¿y qué pasa si me sale otra oportunidad? Mi miedo a lo que puedo llegar a ser, ¿no? Entonces, ese miedo a lo que puedo llegar a ser y cuidarlo, porque digo, aquí soy el duro, pero si me cambio, allá voy a ser nadie. Ese miedo me puede paralizar, cuando realmente debería ser un catalizador. ¿Por qué pasa eso? Por lo que mencionamos anteriormente, de la visión multidimensional, la acción desde la promesa, etc. No, segundo tema que ellos vivieron, hablaron mal, hermano, de su propio destino. Definitivamente a ellos eso los mató, porque ellos dijeron, yo soy como un saltamonte, soy como una langosta, y a la vista de ellos así lo son. Dice así, vimos también gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Esto saca a Mario Sabán un estudio muy profundo del tema de la identidad. Si tú te sientes un bicho, hermano, el mundo entero te va a ver así. Si tú te sientes un saltamontes, hermano, ya no hay nada que hacer. Todos te van a ver así. Y lo declara la palabra. Clarísimo.
Dice, y éramos a nuestro parecer como langostas. Y así también le parecíamos a ellos. El orden es clarísimo. Primero, ellos se autoperciben langostas, hoy que está de moda la autopercepción, y luego todo el mundo tiene que ver como langosta. Entonces, estaban derrotados porque provocan, y eso hay un proceso espiritual profundo, que cuando tú hablas negativo de ti mismo, tú generas juicio sobre ti y decretas que eso se hace realidad. El poder de la lengua es demasiado grande. Por eso uno de las máximas que se habla en raíces hebreas es cuidado con maldecirte a ti mismo. Nunca hables negativo de ti mismo, porque tú tienes autoridad sobre ti, y si tú hablas mal de ti, ¿quién podrá salvarte? Si tu hijo habla mal, el papá lo puede ayudar, pero si ya llega a la edad de que tiene autoridad, ¿quién lo rescata? Nadie, porque legalmente él se está condenando. Cuidado con lo que dices de ti, ¿no? Cuidado con la zona de confort. Ese es el otro punto, otro ladrón del reposo, es tener miedo a salir de la zona de confort y preferir Egipto en lugar de la tierra prometida. Y el otro ladrón de la paz, del reposo, es actuar desconectado de Dios. Y ahí es donde entra el caso del señor Caleb. Porque los Meraglim, ellos actuaron desconectados de Dios, porque cuando trajeron el informe, no pensaron en el poder que Dios les iba a transferir para conseguir la tierra, sino que actuaron desde lo que vieron nada más. Mientras que Caleb, entramos en este punto, es el arquetipo del ser humano que sí entra en la promesa. ¿Qué hizo Caleb? Ayer el pastor lo dijo, por eso no voy a extenderme aquí. Caleb lo que hizo fue, él no se quedó de brazos cruzados, sino que fue a conectar con sus raíces. Dice que cuando él sabía que iban a entrar a la exploración de la tierra, Caleb se separó del grupo y se fue a la cueva de Macpelá en secreto a conectar con los patriarcas, ¿verdad? Por eso hay un versículo en Números 14:24 que dice, Dios dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿qué espíritu? Hubo en él otro espíritu y decidió ir tras de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué es ese otro espíritu? La conexión de Caleb con el espíritu de, si no me equivoco, es de Judá. Si usted tiene curiosidad y se va a leer al principio del libro de Números 13 y comienza a ver cuando dice que Moisés eligió a los 12 príncipes, usted va a ver de la tribu fulana, fulanito, hijo de tal. De la tribu, fulanito, hijo de tal. Esos tres. De la tribu tal, el nombre, hijo del papá. Tribu, nombre, hijo del papá. Y así cada uno. Pero cuando llegas a Caleb, dice tribu, nombre, hijo de tal. Es la única que tiene 4. Y dice, de la tribu de Yosef, de la tribu de Manasés, Caleb, bueno, no, de Judá, perdón. De la tribu de Judá, de la tribu. Entonces, usted va a ver que ahí hay un precedente donde lo que está diciendo es que su alma se conectaba con un iburín, que es un iburín, una impregnación muy poderosa de el alma de Judá. De Judá es él es de Judá, él es de la tribu de Judá. Entonces, vamos a ver allí, hermano, que hay un potencial en él, porque cada uno de los espías, de los príncipes que fueron, ya es un tema de las almas, dice que cada uno de los 12 príncipes cargaron sobre sí la posibilidad de la rectificación de los hijos de Jacob. Cuando los hijos de Jacob fueron a verse con Yosef, ellos, acuérdense que los hijos de Jacob vendieron a Yosef y tuvieron todo un tema ahí. Entonces, cuando ellos experimentaron todos los problemas que le vino por haber hecho lo que hicieron, la rectificación de ellos es muy potente y era necesario dentro de un proceso de almas en secuencia. Y estos 12 príncipes tenían la oportunidad de corregir ello, pero no lo hicieron bien. Fallaron en la misión, no rectificaron y por eso más adelante se ha tenido que seguir haciendo el trabajo. Pero bueno, no profundizamos tanto ahí. El punto del señor Caleb es que él era una persona que estaba cargado con otro espíritu, el espíritu de Judá, el espíritu del patriarca. ¿Qué es lo que hizo Judá? De entre los hijos de Jacob, Judá fue el que pidió perdón, el que le dijo a José, Señor mío, perdona, yo cometí un error.
yo hice esto a mi hermano, y que fue cuando, acuérdense que en ese momento José se quebrantó y mandó a sacar a todo el mundo y ya no aguantó y lo abrazó, porque Judá hizo un arrepentimiento tan poderoso que él ya había limpiado bastante su descendencia. Por eso es que cuando aparece que el señor Caleb está con impregnación de Judá, él agarra una impregnación ya purificada y eso le permite protegerse. Y cuando entra en la cueva de Macpelah, toda esa conexión le da a él una fuerza de entendimiento mayor que permite que no caer en la trampa de lo que iban a realizar. Entonces, por eso, ¿qué logró el señor Caleb? Visión desde la promesa. Él pudo ver confiando en Dios. Y eso lo leemos cuando él mismo habla. Él dice, pero si Dios nos prometió, él tuvo una voz disidente. Él dijo, no hagan caso de estos 10. Avancemos que Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque estaba conectado a la raíz de su alma. Porque él entendía de dónde venía. Y esto nos da una clave, hermano. Una de las cosas importantes para que en medio de la ausencia de reposo nosotros podamos tener una herramienta potente es conectar con nuestras raíces. Ahí vamos a dar 7 elementos y con eso vamos terminando. Pero ese es otro. Él, para poder ser el que alza la voz de protesta, tenía que tener primero la fuerza de su cobertura, saber quién es, ¿no? Y la tercera cosa que él tenía la claridad, una perspectiva de herencia, no de rendimiento. O sea, él no era esclavo, él era consciente que él no se iba a meter en tierra ajena. Él era consciente que él iba a entrar en la tierra que Dios le prometió. Entonces no podía él pensar, uy, despacito para que no se asuste. ¿Qué despacito, hermano? Pisa fuerte. Si esa tierra es mía, Dios me dijo. Entonces él tenía la confianza y eso le dio la convicción de poder entrar y lo que hizo también que Dios dijera, este sí entra, este sí entra. La escritura dice, vamos a ir rápido con esto, Dios dice así al pueblo, pero a vuestros hijos, de aquellos que ustedes dijeron que serían presa, yo los introduciré a ellos y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué quiero conectar esta frase de Dios? Que le está diciendo, ustedes que no quisieron morirán, pero sus hijos, ellos sí entrarán. ¿Ustedes creían que sus hijos no iban a entrar? ¿No? Sí van a entrar. Ustedes no. Dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué significa en términos prácticos para hoy? Que así como había una generación que iba a perecer por no querer la promesa, también había una generación que la iba a heredar. ¿Qué significa ahora en nuestra vida eso? Que nosotros en nuestro interior siempre vamos a encontrar una parte interna mía que anhela la promesa que yo tengo, ser un empresario exitoso, tener una familia de bendición, tener un ministerio que tanto anhelo, forjar cualquier cosa que hayamos sentido que es una promesa que yo tengo en mí, que he visionado con aquello. Hay una parte nuestra que anhela eso y hay otra parte que no quiere porque tiene miedo, que no quiere porque le gusta donde estás ahorita, que no quiere porque no ve lo espiritual, sino que ve solamente lo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice Pablo, si tienes una parte que anhela la promesa y tienes una parte que en cambio se fija en la carne, dice el apóstol Pablo clarísimo, el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del espíritu es vida. En otra parte dice, enfócate en los atributos espirituales que tienes que te llevan hacia la promesa, alimentalos. ¿Cómo es que dice la frase popular? ¿Cómo es? Alimenta tus miedos, no. ¿Cómo es que dicen? Alimenta tu fe para que tus miedos mueran de hambre, algo así, es una frase que dice. Que cuando uno tiene esa situación, uno tiene que alimentar la parte interior que te lleva hacia adelante. Entonces, si alguien tiene miedo al presente, dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, tranquilo, mira con gozo las pruebas. ¿Que quieres hablar mal de tu futuro? Dice el apóstol en hebreo, retened vuestra profesión de fe, porque ustedes en un futuro van a conquistar tierras. Que te da nostalgia del pasado. Dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, yo sigo hacia la meta. Sí, que ¿quién soy yo? Entonces Yeshua dice en el Evangelio de Juan, permaneced en mí, yo en vosotros, así como los sarmientos a la vid, porque cuando están en mí darán mucho fruto. Entonces Yeshua nos dice, ustedes son míos, somos de Cristo, somos de Yeshua, y entender que conectados a Él, nosotros vamos a poder dar frutos y en medio de un mundo hostil seremos protegidos, ¿verdad?
Entonces, todas estas situaciones que en el desierto se nos pueden presentar como perder la confianza, recordar lo que acabamos de decir de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y entender que aun cuando este país está complicado, entender que está complicado porque el príncipe de este país tiene la orden de ejercer juicio sobre las acciones que se han desarrollado sobre este país, el Principado de Ecuador. Entonces, y entender que cualquier gobernante que suba a gobernar el país va a estar sometido a las leyes del Principado, a menos que el pueblo actúe con conciencia espiritual y hagamos méritos celestiales para que cuando un líder